Hoy vamos a hablar de la historia, origen y un poquito de la actualidad en ciertos temas del Estado colombiano. Y quiero empezar la clase, como siempre, con 3 preguntitas de presaberes que me gustaría que 3 personas diferentes nos respondieran cada uno una preguntita. Primera pregunta, ¿ustedes saben cómo se formó el Estado colombiano? Segunda pregunta, ¿ustedes saben por qué nos llamamos Colombia? Y tercera pregunta, ¿cómo ven ustedes a Colombia actualmente en todos los niveles? ¿Quién quiere responder la primera pregunta? ¿Ustedes saben cómo se formó el Estado colombiano? ¿Hacemos democracia o hacemos dedocracia? Profe, tengo entendido que es por o sea, todo se comenzó por el movimiento de juntas, ¿cierto? Que se dio en toda Sudamérica. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, ese movimiento de juntas comenzó pues, a darse, a gestarse en toda Sudamérica. En ese orden de ideas también tuvo que ver la invasión de Napoleón a Portugal, ¿cierto? Pero, o sea, él pidió permiso, primero que todo, o sea, toca ir a ahondar en la historia. Pues no sé si esté equivocado, profe, igual me corrige si estoy equivocado. Eh, Napoleón pide permiso a los españoles para invadir Portugal, ¿cierto? ¿Eh? En ese momento estábamos todos bajo el gobierno o sea, sí, bajo el mando de la corona Del rey de española. España. Sí, claro, estábamos allá bajo ese mando. Entonces, Napoleón iba pasando por España y ve la oportunidad, ¿no? Entonces, derroca, se me olvida en este momento Fernando VII. él, sí, lo derroca, a lo que las partes que están gobernadas en Sudamérica, o sea, las colonias que tienen Sudamérica, quedan expuestas, quedan sin mando de nadie ni nada. Es por eso también que, digamos, en Nariño la gente estaba muy conforme con el gobierno español, o sea, con los virreinatos que habían allá y todo esto. Y cuando Bolívar y toda esta gente entraron como a decir, bueno, nosotros qué, lo que fue Jorge Tadeo Lozano, bueno, los padres de la patria, en este momento se me va la idea, ellos dicen, bueno, pero si no hay nadie, ¿por qué nosotros mismos no comenzamos pues a gestar esto, ¿no? Que se llama Colombia. En ese orden de Por ideas ahí va la comienzan, cosa. Ya, sí, pausa ahí. comienzan ellos, Pausa ahí porque esa es parte de la clase. Ya, pero por ahí va la cosa. Gracias, Alexander. listo, profe. ¿Y por qué nos llamamos Colombia? ¿Alguien nos quiere ayudar a respondernos esa pregunta? Por ejemplo, tú, Angie, ¿tú sabes por qué nos llamamos Colombia? Profe, yo creo que puedo Señor, responder. Yo claro. especulo que nos llamamos Colombia porque pues quien descubrió América fue Cristóbal Colón, o sea, como en un No es homenaje a una él, ¿no? especulación, es la realidad. Nos llamamos Colombia en honor a Cristóbal Colón. Gracias. ¿Y cómo ven ustedes a Colombia actualmente? A ver, una persona que me haga una radiografía así en 45 segundos de Colombia. Iván, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Quería aprovechar esta oportunidad para aportar por primera vez aquí a la clase. Veo a Colombia en este momento como un estado fallido, en el sentido de que Uy, esa es una afirmación de grueso calibre. en un estado fallido en el sentido de que históricamente hemos visto a Colombia. Primero que todo se puede comparar, digamos, como lo que actualmente es China. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, en la época cuando el Partido Conservador gobernaba, se podía decir que Colombia era un país de un solo partido. ¿Sí? Y la violencia en muchas formas comenzó con los conservadores por el tema de la posesión de la tierra. Ya cuando llega el narcotráfico, ese tema de la posesión de la tierra se exacerba mucho más y en este momento pues seguimos en una guerra que va a continuar otros 50 años más muy seguramente, para cumplir en este momento en gran parte de la agenda preprogramada de Washington. Y veo a Colombia en un estado fallido en el sentido de que históricamente, eh, a pesar de que el Estado colombiano goza de la institucionalidad, de la legitimidad, acude una y otra vez a métodos terroristas, ¿sí? El Estado colombiano, básicamente, si uno lo ve desde el punto de vista histórico, es el que comenzó el conflicto armado. Hay una frase por ahí que dicen
que el Estado, los godos y la iglesia comenzaron la violencia, ¿sí? Y pues básicamente uno ha visto cómo una y otra vez, supongamos en los diferentes momentos en los que Colombia ha tratado de acercarse a algún proceso de paz, ve uno cómo el Estado colombiano ha terminado boicoteando sus procesos, ¿sí? Ve uno cómo lo hizo en la época de la Unión Patriótica, ¿sí? Ve uno cómo hay o sea, a pesar de todo ese tiempo que pasó y tantos asesinados de esta agrupación política, vemos que no hay una sola condena al respecto, o si las hay muy poquitas, ¿sí? Y pues ve uno en esta ocasión, ve uno como el proceso de paz, que en este momento se llevó por un largo tiempo, muy consensuadamente, con el apoyo de muchos países, ve uno como otro sector de la población básicamente boicotearon el proceso, ¿sí? Y ve uno cómo se está degradando poco a poco ese momento que llegamos en algún momento a vivir los colombianos, que parecía como surrealista, ¿sí? En el tema de que ya uno veía, supongamos, como el hospital militar ya se estaba comenzando a desocupar, no como antes, ¿sí? Ese tipo de como ya volvemos a volver como a esa rutina de violencia, de un conflicto armado que no parece terminar nunca, debido a que seguimos cumpliendo la agenda preprogramada de Washington, a pesar de que uno ve que hay otros países, que no somos el único país que está sumergido en esta lacra, digamos así, del narcotráfico en el caso de la coca, si no somos el único país que la exporta. Y hay otros países que uno ve que tienen otras políticas que no les ha ido tan mal, y no tienen, digamos, esa letra escarlata alrededor del mundo. Lo primero que usted dice cuando va a cualquier lugar del mundo, where are you from? Colombia, Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, yo en este momento a Colombia, o sea, el Estado colombiano, básicamente el Estado colombiano como un Estado fallido. Gracias. Gracias, Iván. Más adelante voy a volver sobre algunos de los puntos que tocaste. Bueno, ¿cuál es el origen del Estado colombiano? Históricamente, políticamente, sociológicamente, hay dos grandes tesis que hablan del nacimiento de Colombia como un Estado. Una que dice que nuestro nacimiento como nación se da el 20 de julio de 1810, cuando, retomando lo que decía Alexander, la Junta se reunió en una de la Junta de Gobierno se reunió en Santa Fe de Bogotá y dijo, nosotros, bueno, vamos a firmar acá nuestra declaración de independencia, porque como bien lo mencionó su compañero Alexander, estábamos en un momento en que nosotros no era que quisiéramos independizarnos de España, porque realmente no queríamos independizarnos de España, pero en ese momento en España estaba gobernando José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, y nosotros no queríamos ser gobernados por José Bonaparte, nosotros queríamos ser gobernados por Fernando VII, el rey de España. Y hay otra tesis que dice que nuestro nacimiento, pues como nación, como lo que somos hoy en día, se da a partir de los estados monárquicos precolombinos, es decir, a partir del nacimiento y de la organización de las tribus indígenas aborígenes que habitaban en nuestro territorio, de los chibchas, de los muiscas, de los huitotos, de los taironas, de los arhuacos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos tesis van ligadas de dos grandes teorías. Una teoría, que es la teoría fundacionista del Estado, que es una teoría que es apoyada por historiadores, abogados, politólogos y sociólogos, que dice que el nacimiento de un Estado se fecha en aquel momento en que nace su primer documento oficial, en que ese Estado emite un documento oficial donde dice nosotros somos un Estado independiente. Para el caso de Colombia, eso sería el 20 de julio de 1810, que es cuando, repito, se firma el Acta de Independencia de las Juntas de Santa Fe de Bogotá. Hay otra tesis, otra teoría mucho más romántica, mucho más que va de la línea también de todo este tema de la selección natural de Charles Darwin y demás, que dice que la existencia de un Estado se da a partir de un proceso biológico, es decir, un Estado es un Estado a partir del momento en donde hay la primera señal de vida en su territorio, vida animal, vida vegetal o vida humana. Entonces, según esta teoría organicista, Colombia es Colombia desde el momento en que en el territorio actual del Estado colombiano nació la primera plantica, sea eso cuando hubiese sido. Evidentemente, para efectos jurídicos, para efectos históricos y para efectos de la ciencia política, pues nosotros debemos casarnos con la teoría fundacionista del Estado. ¿Por qué? Porque es la que nos da un fundamento positivizado, un fundamento escrito del nacimiento del Estado.
Entonces, evidentemente, para nosotros el nacimiento del Estado se da a partir de esa primera tesis y apoyado en la teoría fundacionista el día 20 de julio de 1810. Siendo así, hoy vamos a hacer un breve repaso por la historia de Colombia. ¿Por qué lo llamo breve? Porque no puedo resumir 210 años de vida republicana de Colombia en una hora de clase. Entonces voy a tocar algunos de los que en mi concepto, apoyándome en el libro que ustedes, en el libro que ustedes del que ustedes debían leer los 2 primeros capítulos para hoy, Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, apoyándome en algunos escritos de Orlando Falsborda, apoyándome en algunos escritos de Eduardo Posada Carbó, son los hechos más importantes de la historia del país. Y vamos a dividir esta historia, este recorrido histórico, en 4 grandes periodos. Un periodo comprendido entre 1492 y 1810, al que vamos a llamar Conquista y Colonia. Un periodo comprendido entre 1810 y 1910, al que vamos a llamar Independencia y Formación como Nación. Un tercer periodo comprendido entre 1910 y el 2010 llamado Consolidación y Violencia, y un cuarto y último periodo que va del 2010 al día de hoy, que se llama Entre Paz y Pandemia. ¿Por qué entre paz y pandemia? Porque en eso estamos hoy, entre un proceso de paz y una pandemia. Entonces, arrancamos con el primer periodo, 1492-1810, conquista y colonia. ¿Por qué 1492? Porque en 1492 un señor que se llamaba Cristóbal Colón llegó con 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y un grupo de personas a lo que hoy es República Dominicana, creyendo que habían llegado a la India, pero no llegaron a la India, sino que llegaron a América. En 1509, los primeros españoles empezaron a poblar el territorio de lo que actualmente es Colombia. Estos entraron por Santa Marta, por Cartagena, y a partir de este momento se dan las fundaciones de las primeras ciudades en lo que hoy es el territorio nacional: Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Tunja, etcétera, etcétera, etcétera. En 1540, el territorio de lo que hoy es Colombia pasa a llamarse el Nuevo Reino de Granada o el Virreinato de la Nueva Granada. Y entre 1509 y 1810, pues fuimos una colonia española que rendía tributo al rey de España. ¿Por qué al rey de España? Pues porque fue España, el Imperio Español, el que llegó al territorio de lo que hoy es Colombia. En 1810, efectivamente, entonces, se da nuestra declaración de independencia, como les decía anteriormente, que es ese primer momento histórico realmente importante en la historia de nuestro país. Esta declaración de independencia estuvo apoyada o estuvo impulsada por algunos movimientos que se fueron dando a nivel internacional durante aquella época. El primero que hay que resaltar es la Revolución. Exactamente. La Revolución Francesa que trajo este loco de Nariño. Exactamente. Y Antonio Nariño, uno de los padres de la patria, pues tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en su Y por eso le dieron cárcel, profe. Así es. Y en su Por primer traerla. párrafo, la Declaración Bueno, siga, profe. de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que todos los hombres son libres e iguales ante la ley. Entonces, si todos los hombres son libres e iguales ante la ley, ¿por qué nosotros tenemos que responderle a un rey? Porque tenemos que pagarle impuestos a un rey. Y esto empezó con un movimiento, estas preguntitas se las empezaron a hacer, y los primeros que se le hicieron fueron unos comerciantes en lo que hoy es el Socorro en Santander, y así nació la Revolución de los Comuneros. Y el otro gran momento de la historia que impulsó nuestros movimientos independentistas fue la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué la independencia de los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos fueron el primer país que efectivamente se independizó en esta parte del mundo. Y fueron los primeros que dijeron, no, es que nosotros no tenemos por qué responder a ningún imperio ni a ningún país, ni absolutamente nada, porque nosotros podemos ser un Estado libre e independiente por nuestra propia cuenta. Entonces, todos estos movimientos impulsaron también la independencia de los países de la región, de los países de lo que hoy es América Latina. Dime, Iván. Qué pena, profesora. Una pregunta. Aquí no llegan a ver ningún tipo de influencia de la guerra de independencia de Haití.
también, pero como nosotros siempre hemos sido muy pro norteamericanos, entonces lo fechamos en que nuestra principal inspiración fue realmente la independencia de las 12 colonias norteamericanas. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces aquí empezamos un momento chévere de la historia, un momento donde nos formamos como nación. Y ese momento empieza con algo que se llama la patria boba. ¿Y qué es la patria boba? La patria boba es ese periodo comprendido entre 1811 y 1819, donde nosotros teníamos un problemita, y era que no sabíamos gobernarnos. Nadie nos explicó cómo había que gobernarse. Entonces, eso dio pie para que el Imperio Español iniciara un proceso de reconquista a manos del pacificador Pablo Morillo. Periodo que termina el 7 de agosto de 1819 con la batalla con la batalla en el puente de Boyacá, que ya es nuestra independencia efectiva. Por eso hay algunos historiadores que dicen que nosotros no deberíamos fechar nuestra independencia en 1810, sino realmente en 1819, que es cuando pues, se expulsan definitivamente a los españoles de lo que hoy es el territorio colombiano. Y a partir de allí empieza algo, porque nuestros dos próceres de independencia, nuestros dos líderes de independencia, el general Francisco de Paula Santander y el general Simón Bolívar, no podían ser hombres más diferentes. Bolívar era un militar, un hombre de guerra, en tanto que Santander era un hombre de leyes. Él era abogado, así como muchos de los que están hoy acá en esta sala de clase. Entonces, empezaron las disputas entre Santander y Bolívar. No, que es que yo quiero que seamos un país centralista, decía Bolívar. No, yo quiero que seamos un país federalista porque es que eso le ha funcionado a los norteamericanos, a los gringos, decía Santander. Pero entonces resulta que pues Bolívar se fue a terminar de cumplir su gesta independentista, se fue a liberar Venezuela, se fue a liberar Perú, se fue a liberar Bolivia y dejó el país aquí a manos encargado con Santander como encargado. Entonces, eso generó muchas disputas entre ellos, muchas guerras, ellos pasaron de ser muy buenos amigos a no poderse ver. Y en 1830, cuando muere el general Simón Bolívar en Santa Marta de tuberculosis, también se independizan, por decirlo así, Ecuador y Venezuela de lo que hoy es Colombia. ¿Por qué? Porque pues Bogotá, y aquí empieza una serie de cosas que se van a ir repitiendo a lo largo de la historia, Bogotá no le prestaba atención a las regiones alejadas de su estado. La capital no le prestaba atención a esas regiones y entonces pues evidentemente la gente en Ecuador y en Venezuela pues empezó a decir, no, Bogotá no nos presta atención, pues nosotros nos independizamos. A partir de allí empezaron muchas guerras partidistas, muchas guerras caudillistas entre aquellos que querían ser centralistas y aquellos que querían ser federalistas, y además de eso tuvimos un sinnúmero de constituciones, porque a cosa para gustarnos legislar a nosotros. Y a partir de allí pasamos por muchos momentos donde hasta tuvimos diferentes nombres, nos volvimos a llamar la Nueva Granada, nos llamamos los Estados Unidos de Colombia, hasta que en 1886, bajo el gobierno del doctor Rafael Núñez, se crea la Constitución, se expide la Constitución de 1886 y se le da a Colombia el nombre que tiene hoy en día, el de la República de Colombia. En 1898 vivimos la primera gran guerra que tuvo Colombia a nivel de guerra civil, que fue la Guerra de los 1000 días, que terminó en 1902 y dejó al país con un atraso económico, un atraso político, un atraso en infraestructura y un atraso social increíble. Y esta primera gran época de independencia y consolidación como nación termina en 1903, cuando nos separamos de Panamá. Por un punto de participación, ¿quién me quiere contar cómo se separó Panamá? ¿Cómo se saben ustedes la historia? Así, muy corticamente, muy sucintamente, ¿cómo se saben ustedes la historia de la independencia de Panamá? Vamos a darle la palabra a... Un momento. Vamos a darle la palabra a Iván y luego le damos la palabra a Alexander. Recuerden que para darles la palabra en orden, por favor, levanten la manita. Iván, muy cortico, 40 segundos. Pues se supone que Panamá está en el mismo nivel de abandono que estaba Chocó en este momento, digámoslo así. Entonces, digamos, como que vio la oportunidad de Estados Unidos de estar, digamos, de tener una presencia. Entonces comienzan a negociar con los panameños. Los panameños comienzan, digamos, como a mirar cómo hacer para independizarse, y los norteamericanos apoyan ese tema de independencia. Listo. Alexander, ¿qué le vas a complementar a esa historia? No, profe.
tranqui. ¿Ya no te sirven 40 segundos? Pues, profe, lo que tengo, lo poco conocimiento que tengo sobre eso es que obviamente Estados Unidos, al aprovechar la situación estratégica en la que está Panamá, ¿cierto? Entonces entra a influenciar y pone sus tropas como al servicio de Panamá, prácticamente como para hacer un trato, ¿cierto? Y poder separar a Panamá de Colombia en ese sentido. Ok, está buena la música por allá. Sí, profe, es que voy por la calle. ¿Y usted qué hace en la calle? ¿No estamos en cuarentena? Cosa tan terrible con estos jóvenes. ¿Y cuánto le pagó Estados Unidos a Panamá, a Colombia por la separación de Panamá? 25 millones de dólares. 25 millones de dólares. Resumiéndoles el cuento, resulta que en esa época estábamos en unos momentos. Dime, Néstor, adelante, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, pues el cuento que yo me sé sobre esta historia de la separación de Colombia con Panamá fue luego efectivamente lo que estaba mencionando la profe, luego de la guerra de los 1000 días, que se desató acá en Colombia, que dejó grandes pérdidas, atrasos. Mejor dicho, eso fue catastrófico. Entonces, pues Colombia abandonó, tenía prácticamente olvidada a Panamá, que era como lo que decía mi compañero, era como hoy en día Chocó, era otro, o sea, era allá un pueblito que nadie veía por ellos, nadie iba por allá a visitarlos, no llegaba nadie por allá. Entonces, en ese momento, pues ellos querían independizarse, querían pues tener su propia autonomía, querían ser escuchados, querían tener su propia voz y voto. Y ahí es cuando aparece Estados Unidos y ellos pues claro, apoyaron esa separación y efectivamente lo que dice la profe, pues eso le dijo una indemnización a Colombia por esa separación. Eso es lo que yo tengo entendido pues de constitucional colombiano, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. Yo les voy a complementar el cuento. Imagínense que en esa época había una carrera entre las grandes potencias, le hace Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, por construir un canal interoceánico que facilitara el paso de los barcos y del transporte de un océano a otro. Pues resulta que Estados Unidos le dijo a Colombia, oiga Colombia, alquíleme Panamá, arriéndemelo. Yo construyo el canal, usted me arrienda, me cede la exclusividad por 100 años y dentro de 100 años yo se la devuelvo. Entonces Colombia, que en esa época pues nosotros siempre nos hemos creído así como los más ultra top, dijeron, no, nosotros hacemos el canal. Bueno, nosotros hacemos el canal, Estados Unidos no se quedó quieto, se fue para Panamá y le empezó a calentar el oído a los panameños. Oiga, Panamá, ¿a usted no le gustaría ser un país independiente? Colombia no le presta mucha atención, eso de Bogotá acaso queda muy lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Los panameños dijeron sí. Total, que fue que cuando Estados Unidos le prestó todas las armas a Panamá, todo, y le ayudó con todo el movimiento independentista, total fue que cuando Colombia se dio cuenta ya Panamá estaba perdido. Evidentemente Colombia se molestó con Estados Unidos y por eso Estados Unidos nos pagó una suma módica de 25 millones de dólares de la época para suplirnos ese momento tan cruel y tan feo de nuestra historia. Se llamó la danza de los millones, nadie supo qué pasó con el dinero, nadie se enteró qué pasó con esa plata. Lo único que supimos es que con parte de esa plata se construyó el Banco de la República, se fundó el Banco de la República en 1923, pero más de ahí no sabemos. Y así perdimos Panamá. Y ya habíamos perdido Ecuador y Venezuela. ¿Por qué? No, porque había un abandono del Estado reiterativo. Ya veníamos con este tema de abandono del Estado. Y así termina esta segunda etapa que se llama Independencia y Formación como Nación. Y viene la tercera etapa, que es la que a mí, honestamente, más me gusta. Sí, Kevin, todo el mundo nos ve la cara de bobos. Y viene esta tercera etapa, que es la que a mí más me gusta, y es la de la consolidación y la violencia. ¿Por qué es la que más me gusta? Porque es la etapa donde más cosas pasaron en la historia de Colombia. Y quiero empezar esta etapa en el año 1928, cuando se da la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras fue una masacre que se dio en las plantaciones de la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena, y se asesinó a varios de los trabajadores de la United Fruit Company que le pedían al Estado
mejores condiciones laborales porque la United Fruit Company los explotaba. Esto sirvió de inspiración para un libro que se escribió años después y que es una obra cumbre de la literatura colombiana, que se llama 100 años de soledad, escrito por el señor Gabriel García Márquez y que por el cual se ganó el Premio Nobel de Literatura. Si es bueno o es malo el libro, eso es discusión de otro tema, pero pues a todo el mundo le ha gustado 100 años de soledad, excepto a María Isabel Cadrasco, alias la profesora de contexto. Entre 1930 y 1946 vivimos en una Banana Republic, en una república bananera encabezada por el Partido Liberal. ¿Por qué se dice que esto fue una Banana Republic? Porque empezamos a tener un movimiento en donde Colombia tenía líderes populistas, políticos populistas, que querían hacer cambios en el Estado, pero que no podían, que no se les daba la oportunidad. En este momento estábamos también viviendo un momento que es que en el año 42 empezó la Segunda Guerra Mundial, se empezó a dar un movimiento de migración de ciudadanos alemanes al territorio colombiano, concretamente a lo que es el Valle del Cauca y el departamento del Atlántico, y se empiezan a crear muchas de las empresas que hoy en día pues son o han sido insignia de Colombia, como Avianca, que se llamaba Escapta, como los grandes ingenios azucareros del Valle del Cauca y como Cervecería Águila, que ya hoy no pertenece ni a Avianca ni Cervecería Águila a empresas colombianas, que ya son de empresas extranjeras. En 1948, en Bogotá, pasan dos cositas muy importantes. Una es que se firma el documento constitutivo, se firma el documento final de la 9ª Conferencia Panamericana, que es el documento constitutivo de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Y una horita más tarde muere asesinado el líder, el caudillo político Jorge Eliezer Gaitán. Y aquí empieza a pasar algo, y empezamos con los y sí. ¿Y si a Gaitán no lo hubieran matado? ¿Y si Gaitán hubiese sido presidente? ¿Será que si a Gaitán no lo hubiesen matado y Gaitán hubiese sido presidente, hubiese empezado este periodo que se llama la violencia con V mayúscula? ¿Qué fue la violencia? La violencia fue un periodo, valga la redundancia, de violencia partidista entre liberales y conservadores. Entonces resulta que yo era la prima de Alexander, y Alexander era liberal y yo era conservadora. Pues es que a mí me tocaba matar a Alexander. Y yo no lo mataba a bala, no lo mataba a machete limpio. ¿Por qué? Porque no podíamos, porque no podíamos convivir liberales y conservadores en la misma tierra. Me está diciendo Mónica en el chat, hago un paréntesis informativo, que se me escucha entrecortado. ¿Ustedes también me escuchan entrecortado? ¿O solamente es Mónica? Sí, profe, sí, un tricito, pero de vez en cuando, poquito, a veces. Es que... Sí, profe, sí pensé que era aquí mi internet, pero pues... No, pues va a ser sí. Que es el mío. Es el Movistar de la profe. No, pues yo no tengo, pues que Movistar es mi celular, mi internet hogar es UNE, peor todavía, ¿verdad? Qué tristeza. Pero bueno, aquí continuamos. En 1953 se da la primera dictadura, entre comillas, de Colombia. ¿Por qué digo dictadura, entre comillas? Porque no podemos comparar a la dictadura o al gobierno del general Rojas Pinilla con las dictaduras militares que hubo en Argentina, con el general Videla, en Bolivia, con el general Stroessner, en Chile, con el general Pinochet, en Bolivia, con las juntas de gobierno. Sí, ya mencionamos a Pinochet. La dictadura de Rojas Pinilla no fue una dictadura en donde hubo represiones sangrientas, en donde se mataba a personas de izquierda, pero más bien fue una, entre comillas, dictadura, porque pues fue un golpe militar prácticamente, en donde pasaron cosas interesantes en Colombia, en donde hubo un desarrollo, una infraestructura bastante interesante, en donde también en el año de 1957 llega el voto femenino, es decir, que a partir del año 1957 las mujeres también teníamos derecho a votar en Colombia. En 1958 a nosotros se nos da, porque a nosotros se nos da bien copiarnos de las cosas. Sí, el abuelo de Samuel Moreno, pero ojo, que Samuel Moreno sea una joyita no quiere decir que el difunto general Rojas Pinilla también hubiese sido una joyita. Pues no todos nos parecemos a la familia, ¿verdad?
Pues resulta que en el 58 a nosotros se nos da, en Venezuela pasó algo en ese año, en el año anterior, si mal no estoy, y es que se dio el Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo es una bellísima ciudad en el Caribe venezolano, y en Punto Fijo se reunieron los miembros, los líderes de ADECO y el COPEI. ADECO y el COPEI eran los partidos más importantes de Venezuela. Haga usted de cuenta los liberales y los conservadores. Y ADECO y el COPEI hicieron un pacto para gobernar 4 años ADECO, 4 años el COPEI, 4 años ADECO, 4 años el COPEI. Nosotros no nos podíamos ir para Punto Fijo, entonces nos fuimos para Chicoral en el Tolima y creamos el pacto de Chicoral. Lo que ustedes conocen y lo que la historia conoce como el Frente Nacional. Frente Nacional fue un periodo donde 4 años gobernaban los liberales y 4 los conservadores, y 4 los liberales y 4 los conservadores, así durante 16 años o 4 periodos de gobierno. ¿Cuál era el fin último del Frente Nacional? El fin último del Frente Nacional era traer la estabilidad al gobierno, al país, después de los años de violencia partidista. Con lo que no contábamos era que en 1959 iba a triunfar en Cuba una revolución, la revolución cubana de corte marxista-leninista. Y con lo que no contábamos era con que la Unión Soviética y Estados Unidos iban a empezar a pelear ideológicamente en algo que se llamó la Guerra Fría. Entonces resulta que tras el triunfo de la Revolución Cubana del 59, empezaron a suceder una serie de fenómenos, y es que muchos grupitos de este tipo marxista-leninista, de este corte marxista-leninista, empezaron. Profe, qué pena. ¿La Revolución Cubana cuándo? ¿1969? 59. 59, perdón. Ya, qué La pena. revolución triunfa el 1 de enero del 59. Y con lo que no contábamos era que muchos grupitos iban a querer replicar en otros países lo que habían hecho los hermanos Castro y Ernesto Guevara en Cuba. Y así nacieron los primeros grupos guerrilleros de los que tenemos hoy conciencia en el país, que eran de tipo campesino. Nació las FARC, nació el ELN, nació el EPL y nació el Quintín Lara. Y ahí empiezan a suceder unas cosas porque pues empezamos a tener violencia, más violencia en los campos. Y además, en 1974, en 1970, en las elecciones del año 74, se presentan 2 candidatos, el candidato Gustavo Rojas Pinilla y el candidato Misael Pastrana Borrero. Todo el mundo decía que Rojas Pinilla iba a ganar las elecciones, y resulta que era el último año del Frente Nacional, el Frente Nacional no se podía permitir perder las elecciones. Resulta que se acabaron las elecciones a las 4 de la tarde, como siempre pasa en este país, un domingo, 4 de la tarde, se acaban las elecciones, y se va la luz. ¿Cuándo se fue la luz? Uy, no. Y se va la luz, tipo así Electricaribe cuando le quita la luz a los pobres costeños. Y la luz llegó como a las 8, 9 de la noche. Y resulta que cuando llegó la luz ya había presidente. Y era Misael Pastrana. Y entonces un grupo de jóvenes indignados, liderados por el señor Jaime Bateman Cayón, dijo, no, pues aquí tocó armarse, porque como así que nos robaron las elecciones, y nace el movimiento 19 de abril, lo que ustedes conocen como el M19. Y el M19 trae esa violencia que tradicionalmente estaba en el campo colombiano a la ciudad, con unos golpes espectaculares. El robo a la espada de Bolívar, el robo de armas en el Cantón Norte, se le metieron a las narices al ejército y el ejército no se dio cuenta. La toma de la Embajada de República Dominicana y el golpe más doloroso de todos, la toma del Palacio de Justicia. Y en esta época también se suma otro actor a la novela. Empieza la fiebre de las drogas ilícitas y empiezan a surgir los carteles de las drogas. Y con ello el paramilitarismo, profe. Y con ello empiezan a surgir los grupos paramilitares. Entonces ya tenemos aquí una serie de actores interesantísimos que hacen la vida de este país francamente imposible. Y empieza todo esto a surgir, empiezan los años 80 y empiezan los grupos, los carteles de las drogas empiezan a asesinar, empiezan a matar, porque ya se estaba hablando de la extradición, ya se estaba hablando de todos estos temas. Matan a Lara Bonilla, matan a Guillermo Cano, matan a Enrique Lou Multra. Y en 1989 matan a Luis Carlos Galán. Y aquí viene otro, y sí, del Estado colombiano. ¿Y si no hubiesen matado a Galán?
y si Galán hubiese sido presidente. Y así entramos a los años 90. Y en los años 90, entre 1990 y 1994, gobierna el señor César Gaviria Trujillo, y César Gaviria impulsó un proceso de apertura económica e internacionalización del país. Se da una asamblea constituyente liderada por un movimiento estudiantil que se llamó la Séptima Papeleta, y se crea la Constitución del 91, que es la constitución, según los expertos, yo no soy abogada ni experta en constitucional, más garantista de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. También, bueno, en esa época ustedes y yo estábamos naciendo, porque yo soy más o menos de esta época, y pues no vivimos ¿De cuál época, profe? luz, un racionamiento, pues entre el 90 y el 94. Ya quisiera poder decir eso. Yo soy modelo 90, entonces no crean que soy tan vieja. Todo lo que les estoy contando me lo he estudiado, no crean ustedes, que es que yo soy aquí una abuelita, no señores. Y resulta que en esta época No, profe, no te queremos. nosotros los niños no lo vivimos, pero se cortaban la luz, que la hora Gaviria. Eso me lo contaba mi mamá. Sí, no, eso sucedió, vivió? profe, y yo sí lo viví, profe, yo soy de los 80. ¿Usted vivió la hora Gaviria? Sí, profe, pues yo era un niño, ¿no? Él había hecho como un adelanto de hora, ¿no? Entonces era como que la gente, si eran las 5 de la mañana, la cambió a que fueran las 6 de la mañana. Se cambió la hora ¿Cierto? La oficial de Colombia. adelantó. Sí, la adelantó. Entonces adelantó la hora Para aumentar y la había un productividad. racionamiento, habían dos racionamientos. Me acuerdo tanto que era uno en la mañana, que era como desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, y el otro comenzaba como a las 3 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche. Eran dos racionamientos de luz. Uy, no, Profe, no podría. disculpe, yo no conocía esto, eso a que no tenía ni idea de que eso pasaba, con qué objeto se hacía o qué. No, lo que pasa es que para ese Porque es que teníamos problemas con el suministro de energía eléctrica. Fue lo mismo que una sequía pasó, muy que grande. casi, ¿En serio? fue lo mismo que pasó En casi serio, con el mijito. gobierno de Santos. ¿Se acuerdan que el gobierno de Santos nos puso a ahorrar tanta luz que si, o sea, que si no se daban las cifras iba a haber un racionamiento? ¿Recuerdan esa época hace En como un serio. año, 2 años, 3 años que Santos salió con ese cuento de que, bueno, si no vamos a ahorrar, y entonces prohibió en los centros comerciales tener las luces prendidas a todo el mundo y daba unos beneficios a quien ahorrara luz? O sea, eso fue hace Pero es poco. que cortar Pero la en luz ese tiempo, es algo pero en ese, distinto. No, sí, no, en ese no es tiempo sí se cortar. vivió. Sí, en ese tiempo se vivió Se porque era que racionaba. estábamos en una crisis energética. O sea, no la cortaban, la racionaban. Entonces, había veces Ah, que ok. no teníamos luz por 2 horas, etcétera, etcétera. Sí, era La una racionaban. contingencia. Era Era realmente una como contingencia. pico y placas. Profe, no sabía eso. Claro, fue una Para que Qué sequía vea, muy charro, larga. todos los qué días se charro, aprende qué algo nuevo, charro. mijito. ¿Qué época Usted fue es eso? muy joven. 1990, Entre el algo así. Pero para 90 y ese el tiempo, 90, con 94. la época de Gaviria. En la administración Gaviria pasó eso. eso fue en el Que fue, 90, creo. claro, eso fue lo que marcó Sí, la época Gaviria, fue la hora Gaviria, pues se conoció como la la hora hora Gaviria. Gaviria. Listo, Exactamente. gracias, profe. De hecho, no era tan aburrido Apúntelo porque es porque que uno salía a jugar fútbol ahí. probablemente eso sea tema de parcial. Aquí les voy botando datos. Sí, chévere, Entonces resulta chévere. que en el 94 llegó Ernesto Samper al país. ¿Y qué problema se formó? Porque este país estuvo a punto de ser lo que dijo Iván hace un ratico, un estado Dineros fallido. Porque calientes, dinero, qué cosa tan terrible, muchachos. Y es que el presidente de este país lo acusaban de narco. Y al presidente de este país dineros, lo acusaban de que su campaña la había financiado el el narcotráfico. cartel de Cali, profe. Qué vergüenza. El Y el cartel presidente de Cali. Colombia no podía salir del país porque pensaba que lo iban a meter preso. Fue una época horrible, fue una época terrible, porque Samper dijo, aquí estoy, aquí me quedo, yo de aquí no me voy porque a mí me eligieron y yo aquí me quedo. Fue terrible. Eso dio pie, pues Colombia tenía una imagen horrible, nadie nos quería, no, eso éramos los más impopulares del sistema internacional. Y eso dio pie para que en el 98 llegara al gobierno el señor Andrés Pastrana Arango. Y el señor Andrés Pastrana Arango pues intentó hacer 2 cosas. 1, recuperar la imagen internacional de Colombia, que sí lo logró realmente. Y 2, implementar, tratar de hacer la paz con la guerrilla de las FARC. Y
Eso se conoció como la Paz del Caguán, le dio una zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados a este grupo guerrillero. Este grupo guerrillero hizo y deshizo en el Caguán, terrible. Y la imagen que quedó para la posteridad fue de Andrés Pastrana solo sentado como un bobo esperando a que llegara Tiro Fijo. Y Tiro Fijo nunca llegó. Lo dejó plantado. Pues evidentemente, como dice mi mamá, desde el desayuno no sabe cómo va a ser el almuerzo. Pues si a mí me dejan plantada en la primera cita, yo ya sé que esa relación no va para ningún lado. Pues evidentemente ese proceso de paz, muchachos, no fue para ningún lado. Aparte, ahí pasaron dos cosas. Una, que se firmó un acuerdo de cooperación militar gigantesco con Estados Unidos que se llama el Plan Colombia, que permitió que el ejército colombiano se modernizara y se convirtiera en el segundo ejército, en el tercer ejército más mejor formado del mundo después del ejército norteamericano y el ejército del Estado de Israel, países amigos de nosotros. Nos convertimos en unos duros, entonces eso nos mandaban helicópteros Black Ops y misiles y Kalashnikovs y bueno, un montón de cosas que yo de armas no sé Ninguno de nada. los dos quería la paz. Y Ni la FARC ni los otros. pasaron los atentados del 11 de septiembre del 2001 y empezó una cosa que se llamó la Guerra Mundial contra el Terrorismo. Y entonces con ese caballito de batalla de la Guerra Mundial contra el terrorismo se monta al gobierno en el 2002 un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez. Un señor Nuestro que cáncer. elevó la seguridad nacional al punto máximo. Alexander, es que aquí no hay turismo porque hay guerrilla. Entonces, ¿qué toca hacer? Eliminar la guerrilla. Angie, es que aquí no llega inversión extranjera porque aquí hay guerrilla. Entonces, ¿qué toca hacer? Expulsar a la guerrilla. Anu, es que aquí no hay plata para salud porque hay guerrilla. Entonces, ¿qué toca hacer? Acabar con la guerrilla. Diana, es que aquí no hay plata para educación porque hay guerrilla. Entonces, ¿qué toca hacer? Acabar con la guerrilla. Y ese fue el discurso de la seguridad democrática. Y no acabó con la guerrilla. Y fue el discurso que permitió que se le dieran muchos golpes militares a la guerrilla, sí, pero que no se acabara con la guerrilla. Y permitió también que se hiciera un proceso de paz con los grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito, no es San José de Ralito, mil disculpas, que terminó con la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, que terminó con la desmovilización de más de 45.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que ante la falta de oportunidades de reinserción terminaron muchos de ellos vinculándose a lo que hoy son las bandas criminales, y terminó con la ley 970, con la promulgación de la ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, que es el primer cuerpo de medidas de justicia transicional en Colombia. Ahorita no vamos a hablar de justicia transicional, para eso tenemos una clase en específico más adelante. Y después de eso llega esta época en la que estamos ahorita, que se llama entre paz y pandemia. En el 2010 llega al gobierno, llega al poder el señor Juan Manuel Santos Calderón, que todos pensábamos que iba a ser más de lo mismo. Esta fue una época muy bonita, porque los jóvenes universitarios se unieron todos, en esa época yo estaba en la universidad, y se unieron todos para formar lo que se llamaba la Ola Verde, y todos íbamos a elegir a Mocus y no sé qué. Yo confieso que yo voté por Mocus en primera vuelta, pero en segunda vuelta ya voté por Juan Manuel Santos. Y todo el mundo pensaba que Juan Manuel Santos iba a hacer lo mismo, y Juan Manuel Santos vio una oportunidad histórica única, y por esa oportunidad histórica única, Juan Manuel Santos va a quedar inscrito en los libros de historia de este país para el resto de la vida, porque Juan Manuel Santos vio la oportunidad de hacer un tratado de paz con la guerrilla de las FARC. Profe, se te está recortando. Es que mi internet No está te entendí nada, mal. profe. Sí, no, profe, no se te escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, pero lo que 1, 2, dijiste 3, ahorita no probando. se entendió Lo que nada. acabaste, desde que dijiste que votaste por Juan Manuel Santos, por Mocus y en segunda vuelta por Santos. Listo, entonces resulta que todos pensábamos que Juan Manuel Santos iba a hacer más y más de lo mismo. Y no fue así. Resulta que Santos vio una oportunidad única de hacer un proceso de paz apoyado por muchos países en La Habana, Cuba. Y fue el proceso de paz de La Habana. Un proceso de paz impopular, porque fue muy impopular, pero un proceso de paz necesario y tenían que hacerse. Y cuando hablemos de justicia transicional también vamos a hablar de paz y vamos a tocar más a fondo ese tema. Y hoy en día estamos desde el 2018 en un nuevo gobierno, un gobierno de corte de derecha, que tiene que lidiar con el posconflicto, con la aplicación de esos acuerdos que no le gustan y con una pandemia. Y esos son más o menos 210 años de historia contados así, abuelo de pájaro.
Ahora les voy a contar lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de Colombia. Resulta que Colombia es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces vamos a hablar un poquito de Colombia en la actualidad. Colombia es un estado unitario, Profe, social y democrático. espera, profe, antes de que empieces, tú Dime. diste 4 nombres de las épocas, más o menos, pues, el de conquista y colonia y eso. ¿Me puedes repetir el segundo? Qué pena. Independencia y consolidación. Igual no se Listo, gracias. preocupen que la presentación y la grabación de la clase va a quedar en el aula virtual para que vuelvan sobre ella, para que estudien para el parcial. No se preocupen. Entonces, Listo, Colombia profe. es un estado Gracias. unitario, social y democrático que tiene una figura de gobierno presidencialista encabezado por Iván Duque Márquez, que fue elegido por 4 años. Colombia es con una extensión de 1.141.000 kilómetros cuadrados. Qué pena con ustedes, un momento. Con una extensión de 1.141.000 kilómetros cuadrados, Colombia es el 26º país más grande del continente, del mundo, y el 7º más grande de América. Somos el 28º país más poblado del mundo, con una población estimada de 49 millones de habitantes, y la segunda nación con más personas que hablan español, solo después de México, y la tercera con más católicos después de México y Brasil. Tenemos unas fronteras marítimas y unas fronteras terrestres que las vamos a repasar brevemente. Una frontera marítima con Jamaica, una frontera marítima con Honduras, una frontera marítima con Nicaragua que fue redefinida por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, que no se ha cumplido ese fallo. Un fallo con un acuerdo marítimo, un tratado marítimo con Costa Rica por ambos mares, por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico. ¿No me escuchan bien? Hola, A hello, ratos, 1, 2, profe. No, 3. No, Dogma. profe, es que a veces se le escucha eco, a veces se le escucha como ondas y así, y no Es se le que es mi entiende a veces. internet, es mi Entrecortado. internet. Hay veces se te Bueno, escucha vamos a ya ver. bien, pero uno queda perdido por las palabras que se pierde uno. Bueno, vamos a tratar de ver qué hacemos. Igual ya no nos falta mucho. Tenemos un acuerdo limítrofe con Panamá, terrestre y marítimo. Tenemos una frontera terrestre y una frontera marítima con Venezuela, que está en diferendo limítrofe. En cualquier momento Venezuela nos puede mandar ante la Corte Internacional de Justicia y en cualquier momento nosotros los podemos demandar a ellos. Y una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, que es la segunda frontera más larga del continente, después de la frontera entre México y los Estados Unidos, y la segunda frontera más problemática del continente, después de la frontera entre México y los Estados Unidos. Una frontera marítima con la República Dominicana, una frontera con Haití, también marítima, una marítima y una terrestre con Ecuador, una frontera terrestre con Perú y una frontera terrestre con Brasil. Pregunta, ¿ustedes conocían todas las fronteras de Colombia o solamente conocían las terrestres? No, para nada, no. Pues las Está terrestres. de enano a No, todas las profe, ni terrestres. siquiera todas las terrestres en realidad. No ¿Cómo así sabía que que ni No, de, tenían siquiera de las todas las marítimas terrestres? estoy bien Yo sí las conocía, profe. sorprendido de la cantidad. ¿Cómo así? O sea, que ustedes, ¿dónde están las clases de geografía de ustedes? Yo sí las conocía, profe. Bien. Esa es la actitud. Muy bien. Pues bueno, ya saben que tenemos todo ese montón de fronteras y que tenemos que trabajar con esos países, que tenemos que hacer acuerdos con todos esos países. Resulta que según la OCDE, Colombia es una economía emergente, la cuarta economía más importante de América Latina, después de Argentina, Brasil y México, en términos de PIB por poder adquisitivo y PIB nominal y PIB per cápita. Formamos parte de unos grupos que se llaman los CIBETS, que es un grupo de potencias emergentes conformado por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, y entre otros hacemos parte de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es la que da este informe. Con una población aproximadamente de 49 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Colombia es la capital, Bogotá, seguida
por Medellín, Cali y Barranquilla, que son las 3 ciudades que le siguen a Bogotá en importancia económica, política y comercial. El sistema educativo de Colombia está encabezado por el Ministerio, está liderado por el Ministerio de Educación y se compone en educación preescolar, educación básica, que compone los 5 años de la básica primaria, 4 años de la básica secundaria y 2 años de educación media y la educación superior. Colombia tiene un organismo estatal que se llama el ICETEX, que es un organismo de financiación para los estudios universitarios. Y según la OCDE, a corte 2016, el 94.65% de los colombianos estaban alfabetizados. Es decir, que el 94.65% de los colombianos a 2016 sabíamos leer y escribir. Ojo, una cosa es estar alfabetizado, es decir, una cosa es saber leer y escribir, y otra cosa muy diferente es tener educación de calidad. Y aquí hay un debate, porque pues, el hecho de que todos sepamos leer y escribir no quiere decir que todos tengamos acceso a una educación de calidad o que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Ustedes, las 28 personas que están aquí conmigo esta noche en esta sala de chat, son unos afortunados porque tienen la oportunidad, gracias a su trabajo, de poder pagarse una universidad. Y una universidad en donde les ofrecen clases que, al menos por lo que corresponde a esta clase, espero que sean de calidad y espero que cumplan con sus expectativas. Por eso ustedes, además de ser muy, muy afortunados, deben aprovechar este espacio para cuestionar, para preguntar, para investigar, para indagar, porque no todos los jóvenes colombianos, muchachos, tienen esta oportunidad que ustedes tienen, aún en tiempos de pandemia. Según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, Colombia es uno de los países entre 191 países del mundo con el mejor sistema, con un buen sistema de salud, conformado por un régimen contributivo, que es el régimen de aquellos que podemos pagar nuestro acceso a salud, y el régimen subsidiado. Qué pena. Señor. Esas cifras las está dando el DANE, profe. Las está dando la Organización Mundial de la Salud, no pero las parecen da como Isabel Carazo. parecen dadas por el DANE. Con Estados Unidos, parecen dadas por el DANE, porque es que eso, o sea, por eso yo lo aclaro. Por eso yo lo aclaro. No, sí, profe, claro, no, sí. Profe, disculpa, pero yo también, digamos, yo pensaba en eso que dice el compañero, que es como mentira, pero comparándolo con otros sistemas de otros países, Colombia sí tiene un buen sistema, a pesar de que sea eficiente, pero el sistema colombiano es bueno. Es que el problema es que aquí no hablamos de calidad del sistema. De cobertura. Eso es otro debate totalmente diferente. Exactamente, profe. Pero el sistema como tal sí es bueno. No tienen derecho a enfermarse. O sea, el sistema de salud es terrible. Los atienden, ¿sí? Exactamente, exacto. Digamos, profe, uno se parte un brazo en Estados Unidos y cuánto nos sale de caro. En cambio, una persona acá si no se muere usted por la enfermedad, se muere por la cuenta. Pero es que ahí en la diapositiva dice en cuanto al funcionamiento general del sistema, o sea que se están hablando de la calidad de la calidad de atención, no están hablando del sistema como tal. Eso es lo que dice la OMS, ¿no? Evidentemente yo discrepo mucho con esa afirmación porque en Colombia el sistema puede funcionar en el papel o administrativamente y puede tener una cobertura muy buena porque Colombia es el país de América Latina con mayor cobertura en salud, pero no es buena la calidad de la salud. Aquí la gente se puede morir en la puerta del hospital esperando que lo ingresen a urgencias. La principal causa de muerte de la gente acá, en este país tan bonito, son las enfermedades del corazón, seguido por enfermedades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares, debido a que la gente en este país fuma mucho y es muy sedentaria. Resulta que a todos estos reportes que nos dan organismos internacionales como la OCDE y la OMS, se suma un estudio que hizo la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard sobre una encuesta de percepción de los principales problemas que los ciudadanos colombianos consideran que tienen hoy en día. Y los ciudadanos colombianos consideran que su principal problema es la corrupción. De hecho, Colombia es el tercer país más corrupto de América Latina después de Brasil y Haití.
El desempleo, que tiene cifras de que ya llega al 20% sumado por la pandemia, aumentado por la pandemia. La pobreza, en donde muchos colombianos sobreviven con menos de $1 al día. La discriminación. Aquí en Colombia discriminamos por ricos, por pobres, por blancos, por negros, por mujeres, por hombres, por religión, por equipo de fútbol, por partido político, por orientación sexual. Aquí se discrimina por absolutamente todo. El narcotráfico es un problema también muy grande que tiene la sociedad colombiana hoy en día. La delincuencia, la gente no se siente segura saliendo a la calle. Las violaciones de derechos humanos, y lo estamos comprobando con los asesinatos de jóvenes, con los asesinatos de líderes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos un problema en la violencia de género, y no solamente en la violencia de género de hombres hacia mujeres. También hay muchos casos que no se denuncian de hombres que son maltratados por sus parejas sentimentales. El problema del abstencionismo electoral, a la gente no le gusta ir a votar, a la gente le da pereza ir a votar, y qué casualidad que siempre que hay elecciones hay mundial de fútbol, y ese día siempre hay una Alemania-Polonia, que es un clásico mundial, y la gente le da pereza ir a votar. Los bajos niveles Es de que la gente le parece calificación. debilidad al voto propio. La gente vota porque dice que ya sabe quién va a quedar, entonces ¿para qué van a votar? Eso está mal. Eso está muy Sí, mal. por frases así como, Ajá. hay una frase que se maneja Súper mal. mucho que dice que las elecciones se ganan en la registraduría. Entonces, supongamos ese tipo de frases de una u otra forma mellan el sistema y, si me entienden, lo Sí. dejan de descrédito, pienso yo. Yo soy la más ñoña de todas. Yo a las 8 en punto, yo creo que yo soy la que abre la mesa electoral. A mí me encanta ir a votar, yo me lo gozo, la verdad. Es un plan para mí de domingo, ir a votar. Hablamos de los bajos niveles de los bajos niveles de la calidad de la educación. No todos tienen acceso a educación de calidad. Tenemos un gran nivel de atraso científico y tecnológico, y lo estamos viviendo en la pandemia. No todos nosotros podemos estudiar y trabajar desde casa. No todos tenemos una conexión de internet. Les cuento, yo conozco casos de profesores que ni siquiera sabían prender un computador, porque no tenemos ese conocimiento y esa formación también en ciencia y tecnología. Y pues la impunidad es un problema muy grande también en Colombia. La justicia no llega, y si llega, llega mal, o no llega y no funciona. Y esos son los problemas que la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard dice que tenemos. ¿Ustedes le sumarían más problemas a eso? ¿O creen que con esos tenemos suficiente? Profe, también digamos que la falta de trabajo también es un problema que genera muchas, o sea, que genera más problemáticas, se me hace. Ok. ¿Qué más? Otro problema que tengamos, que ustedes crean que tenemos. Social. La desigualdad social, muy bien. Pues nada, muchachos, ahora yo quiero abrir el espacio. Bueno, preguntas, dudas, hasta aquí, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Hablé muy rápido, no hablé muy rápido, no me hice entender. ¿Todo claro? Yo tengo una duda, qué pena, echarme un poquito para atrás con la clase. Para el momento, o sea, yo tengo una duda con el tema del M19, así solamente como contexto histórico. ¿Qué fue primero con el M19? ¿La toma de la embajada o la toma del palacio? La toma de la embajada. Sí, la embajada. Porque es que, profundizando en eso, porque es que a mí se me hace bien interesante cómo en las diferentes sentencias, en todo este proceso que ha habido con el tema del Palacio de Justicia, nunca se ha tocado el tema de cómo comenzó la conflagración. Yo pienso que debería ser lo primero que debieron haber tocado, más que cualquier otra cosa, de cómo fue que comenzó la conflagración, porque si no hubiese habido conflagración, pues por lo menos no hubiese habido tantos muertos y bueno, en fin. Pero era solamente eso. Qué pena con ustedes. Primero, no te preocupes, primero fue la toma de la embajada. ¿Alguna otra pregunta? Cintia, por ahí había abierto el micrófono. Cintia, ¿me querías decir algo?
No, profe, que no te da ninguna pregunta, que todo está claro. Vale, perfecto. Entonces ahora abro el micrófono para que en orden levanten la mano y 2 o 3 personas me respondan esta pregunta de cierre. ¿Cuál es el rol que ustedes, los profesionales de la Universidad de la Gran Colombia, pueden cumplir cómo pueden ustedes ayudar a la solución de los problemas de este país? 2 o 3 personas en orden y levantando la mano, por favor. Mónica. Profe, yo creo que la manera en la que, por ejemplo, en mi caso estudiando Derecho, puedo aportar o podemos aportar a que este país sea mejor, es empezar haciendo las cosas bien desde el principio. Yo creo que si nosotros, o digamos que nuestra carrera, nuestra profesión de por sí tiene poquita, o ahorita tiene poca credibilidad, pues tenemos que empezar a sembrar el hacer las cosas bien desde el principio para que así mismo se vaya fomentando en los demás. Yo creo que si uno hace las cosas bien, a los demás se les pega. Entonces me parece bueno eso. Una buena Sí, forma a ustedes los abogados no es que los quieran mucho, son más buena. Yo conozco abogados más buena gente. Y eso es como todo, como los taxistas, como todo. Pero pues si empezamos a hacer la mayoría de las cosas bien, yo creo que pues empieza a cambiar la perspectiva de las personas. Como los policías. Exacto, sí. ¿Alguien más? Kevin. Profe, pues a mí me parece que, digamos, una solución en cuanto a la ética del humanismo acá en Colombia, profe, sería, digamos, el sentido de responsabilidad del país y o sea, la apropiación como tal de que el país es de nosotros, el querer esta tierra, digamos, no sé, yo tuve una gran experiencia de estar en otro país, que es Argentina, ¿En dónde estuvo? Cuenten. en Argentina. Y Chévere. ellos tenían la apropiación, y era la apropiación que había hacia el país, o sea, ellos decían que no había nada mejor que Argentina. Por eso, digamos, ellos son como tan crecidos en su forma de ser, pero me gustó mucho, digamos, la apropiación que ellos tenían en cuanto a su país, que no había nada mejor que Argentina, y eso es lo que debe haber acá en Colombia. Mucha gente dice, no, mucha gente dice, no, es que, digamos, botan un papel en la basura y dicen, no, pues eso no es mío, pues no me importa, ¿sí? Y es como esa apropiación que debería haber en el país. Sí, ese sentimiento nacionalista es muy importante. Uno lo ve no solamente en los argentinos, lo ve, supongamos también los bolivianos, de aquí para abajo. Si usted se pone a recorrer de aquí para abajo, toda la Panamericana va a encontrar una postura totalmente distinta a la que uno ve aquí en inclusive acá dentro en Colombia también hay partes del país donde son muy regionalistas y eso se ve como reflejado, ¿no? A mí se me hace, digamos, un ejemplo, Medellín podría serlo. Así es. Hay que querer este país, hay que querer que mejore, hay que querer mucho eso. Bueno, antes de que, bueno, ya dijeron que todo lo tienen claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señores y señoritas de la clase de contexto nacional y global? Para la siguiente semana, en la semana 3 del aula de clase, semana 3, hay una asignación, una tarea. Es hacer una línea del tiempo, donde ustedes resalten los momentos de la historia de Colombia desde 1810 hasta la actualidad. 1, 2, 3, 4 momentos, los que ustedes consideren que han sido más importantes en la historia del país. Si ustedes quieren hacer esa línea del tiempo en un texto escrito de una página en un documento de Word, lo acepto. Si lo quieren hacer en una presentación de PowerPoint, lo acepto. Si lo quieren hacer en un video, ustedes hablando 5 minutos, lo acepto. Si lo quieren hacer en un podcast, lo acepto. Si lo quieren hacer en una infografía, lo acepto. La creatividad depende de todos y cada uno de ustedes como lo quieran hacer. Tienen plazo para entregar esa línea del tiempo hasta el próximo viernes a las 11:59 de la noche. Después de esa hora, no acepto ni un solo trabajo. Sábado, Además profe. de eso, no señor, viernes. Es que tenemos preentrega la otra semana. Viernes. Hágame caso, viernes. Bueno, ¿quiénes son los de? Usted es de arquitectura, ¿cierto? Ya lo vi. Sí, sí, sí. Es de arquitectura. No, trate de entregarlo el viernes. Trate. Profe, es que es acumular todas las cositas.
Y a mí no me gusta aceptar entregas fuera de tiempo, pero traten. Ya Pero si eso, no las clases alcanzan no para el porque sábado. si El no sábado la alcanzan entregamos porque, todos. ajá, no, es que ese es el problema, ¿sí ve? Ay, Traten de profe, es entregarla que para el viernes. Bueno, es los un de día más y eso arquitectura, nos sirve a los que trabajamos también, profe. Digamos, yo los de entre semana arquitectura, brego mucho para hacer trabajos. En cambio, uno el sábado puede madrugar y... Presten atención, traten, y yo esta noche lo consulto con la voz de mi conciencia, y cualquier cosa les aviso a través de Mayra, ¿listo? Pero traten de entregarlo el viernes. Listo, profe. Y para la próxima clase vamos a ver, para la próxima clase vamos a hablar de la organización del Estado colombiano. Quiero que lean el último capítulo, el capítulo 11 del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, que está en la plataforma, que era el libro que tenían que leer los 2 primeros capítulos para esta semana, porque de ese capítulo, el otro viernes, hay quiz. Perdón, ¿cómo se llama el libro? Colombia, una nación a pesar de sí misma. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna queja, ningún comentario, profe, va a ser quiz sobre el capítulo 11, ¿cierto? sobre el capítulo 11, un quiz de 5 preguntas al final de la clase. No tienen excusa para no leerlo, es un capítulo que tiene como 30 páginas nada más. Listo, profe. Y es muy interesante. ¿Está en qué parte está el libro? Perdón, doctora. Semanas 3 y 4 de la plataforma. Si no tienen ninguna otra pregunta, mis queridísimos estudiantes, me alegró verlos, me alegró conversar con ustedes, y no siendo más, nos vemos el otro viernes en clase. Listo, profe. Chao. Listo, Jorge, profe, mensajes de gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Ay, En la pues qué clase. pena. Y el chico qué pena, el que no había podido ingresar, no sé si ya pudo, que dijo que era la primera clase. Iván, por favor, te pido, aquí en el chat Mayra te dejó el grupo, Y ya acabo de de copiar WhatsApp. el link. Acabo de Entonces, copiar te el link. agradezco que por favor Profe, buenas noches. te pongas en Señora, perdón. contacto con Mayra para Ajá. que Mayra te cuente qué hemos hecho y qué vamos a hacer. ¿Listo? Profe, Ok, buenas listo. noches, qué pena, es que tengo una pregunta. Profe, es que me puedes Señora, a las 6:25, ¿tú llamaste lista antes? Es que no estaba molestando el internet. yo no voy a llamar lista hasta después del 31 que haya listas oficiales, porque no tengo listas oficiales. Hasta el 31 es la fecha de pago, entonces después de ese día es que yo tengo listas y ya sé quién está y quién no está. Ah, ok, gracias, profe, qué pena. Listo, tranquila. Entonces, Compañeros, listo, ahora ¿quién sí tiene? ¿Me pueden regalar el grupo, el número de quien armó el grupo de WhatsApp, por favor? aquí está en el chat, se llama Mayra Yo lo García. puse ahí en el chat y puse también el link. Si quieres vuelvo y te lo envío rápido, pero Por ahí está. favor. Ya, dame 5 segundos. Dale, Sí, qué gracias. pena. Chat, ¿dónde está aquí? Listo, Alexander, ya te lo acaban de pasar. Ya lo envié. Déjame ver, a ver. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, súper, gracias. Chao. Chao, Oscar, ¿por qué no hablaste hoy en clase? ¿Qué pasó? Chat. Profe, se me cayó el internet. Listo, Alexander, ¿ya copiaste el link del Listo, grupo? profe. Bueno, entonces ahora sí, Listo, profe. chao a todos, feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, profe, Gracias. que estés bien.